Bienvenidas y bienvenidos a otra edición más de Pregúntale a Durazo. Es un gusto estar una vez más aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Doc, por invitarnos. Al contrario. Pues estamos de manteles largos porque aquí está conmigo mi comadrita Sheila Hernández. De verdad que es un gusto y pues la verdad que yo la admiro mucho y la respeto por la lucha que ha hecho a lo largo de estos años. Déjenme y les platico un poquito de quién es Sheila Hernández. Sheila Hernández es defensora de los derechos de la mujer, es asesora legislativa en el Congreso del Estado de Sonora, es conductora de Democracia y Debate en Telemax, es vocera y coordinadora de estudios del Observatorio contra el Acoso en México. Sheila, un gusto. No, el gusto es mío de verdad de estar aquí con un tema tan importante como lo es la agenda de mujeres y pues muchas gracias a todas las personas también que pues estarán viendo esto. Gracias por el espacio, por la oportunidad. Gracias, Paulina, ya nos habíamos encontrado aquí. Pero mi queridísima Sheila, un gusto también. Reconozco mucho tu conocimiento del tema, tu trabajo. Seguirte me ha permitido entender mejor el problema de la violencia de género, la lucha que hay que seguir y consecuentemente asumo tu conocimiento, tu información, tus líneas como una pauta de lo que tenemos que hacer en el gobierno para ser más eficaces en el combate a la violencia contra la mujer. Así es que, un gusto. Totalmente. Y pues, ¿qué les parece si ya entramos en materia y conocemos un poquito más de qué es lo que nos tiene que platicar Sheila el día de hoy? Sheila, a darle. Pues aquí como dicen, ¿no? De que primero lo primero. Y hay una pregunta yo creo que es muy importante en la agenda de mujeres aquí en Sonora, que es un tema que no se puede relegar. Y creo que pues es la alerta de violencia de género, que es una serie de mecanismos que se ha puesto pausa a lo largo de muchísimos años. Muchas colectivas feministas, muchas agrupaciones de mujeres feministas han hecho esta petición durante muchísimo tiempo, de verdad. Y siempre, así como han habido muchas peticiones, también ha habido muchos rechazos, ¿no? Que porque sí, que porque no. Pero la verdad, las organizaciones feministas aquí en Sonora hacen una gran labor y creo que hacen incluso más que trabajo que las propias instituciones que se supone deben de estar encargadas de la impartición de justicia, de la atención a mujeres, de la prevención de la violencia hacia mujeres. Entonces, la pregunta en sí radica, ¿cuál es su postura con respecto a la alerta de violencia de género? Sin duda, apoyaría la emisión de la alerta de género. A mí, francamente, me parece inexplicable que si tenemos un problema en alguna ciudad o incluso a nivel estatal, se niegue la posibilidad de la alerta de género que simple y sencillamente dinamiza, optimiza y le da un sentido de urgencia al trabajo o al compromiso de combatir la violencia de género. ¿Cuál es el problema para los gobiernos? Que al aceptar la violencia de género, estás reconociendo que hay niveles altos, incontrolables, etcétera, etcétera. Hay que asumirlo, hay que partir de una realidad, porque si no lo hacemos, el diseño de las soluciones no son suficientes para dar respuesta al problema. Yo no tendría absolutamente ningún problema para emitir la alerta de género, porque en primer lugar tenemos que asumirnos corresponsables como gobierno. Las organizaciones de la sociedad civil hacen un gran trabajo, pero es un trabajo complementario al del gobierno, no sustituye en la responsabilidad de gobierno. Y además, el trabajo que hacen las organizaciones de la sociedad civil, siendo muy meritorio, es insuficiente, porque no pueden sustituir la responsabilidad de gobierno. Claro, si no lo hicieran, estaríamos peor, pero el gobierno no debe acomodarse, sentirse cómodo, liberado de la responsabilidad, porque hay organizaciones de la sociedad civil haciendo la chamba. No, exacto. Es responsabilidad del gobierno y que el esfuerzo de la sociedad civil sea complementario, donde el gobierno por alguna razón no pueda llegar, no pueda atender, porque lo que quieras, sociedad civil,
pero de manera complementaria. Totalmente. Y doctor, usted ha tenido una larga trayectoria política, ha ocupado varios cargos, le tocó trabajar con la primera secretaria de gobierno mujer y también en un gobierno paritario. ¿Ha visto una diferencia en la forma de trabajar y en la forma de gobernar teniendo a mujeres dentro de un gabinete? Bueno, evidentemente hay una gran diferencia. Mi experiencia en el gabinete del presidente López Obrador es extraordinaria. En primer lugar, porque tenía el privilegio de ser coordinador del Gabinete de Seguridad y interactuar diariamente con el presidente. Pero en el Gabinete de Seguridad tenía un espacio permanente la secretaria de Gobernación. Ahora la coordinadora del gabinete es una mujer. Pero ahí en el Gabinete de Seguridad llegaban las distintas secretarias para tratar temas o recibir instrucción del presidente sobre algunos temas vinculados con la seguridad y sus dependencias. La verdad es que mi experiencia con ellas fue extraordinaria. Puedo decir incluso que me resultó invariablemente más fácil trabajar con las mujeres que con los hombres. Y en el caso de las mujeres que estuvieron en mi equipo, más responsables, más aplicadas y más honestas, más transparentes, más sin tantos enredos políticos como usualmente tenemos los hombres. Esa es mi experiencia. Jóvenes, para hablar con mayor facilidad y claridad, si me permiten, estamos aquí respetando la sana distancia, así es que adelante. También pues con esto que estamos hablando, ¿no? Sobre paridad, sobre gabinetes, sobre mujeres en el gobierno. Yo quisiera saber, y yo sé que me vas a hacer carrilla porque ya te estoy viendo, pero tenemos una secretaria de gobierno, que es un hecho pues histórico porque nunca ha habido una mujer antes en ese cargo. Entonces, no sé si usted nos pudiera contar alguna experiencia o alguna historia que haya tenido con ella, con la primera secretaria de gobierno. Secretaria de Gobernación, la doctora Olga Sánchez Cordero, una gente extraordinariamente bien formada, con una larguísima trayectoria, de trato sumamente fácil. Yo traté mucho con ella por dos razones. Primero, porque es integrante permanente del Gabinete de Seguridad. Ahí está todos los días a las 6 de la mañana. Y segundo, porque hay que recordar que la Comisión Nacional de Seguridad, que dio origen a la Secretaría de Seguridad, estaba adscrita en el gobierno anterior a la Secretaría de Gobernación. Entonces fue necesario desprender administrativamente, presupuestalmente, organizacionalmente a la Comisión Nacional de Seguridad para luego construir, hacer la propuesta, la modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En ese traspaso también llegó a la nueva Secretaría la ex Policía Federal, que luego la desaparecimos para crear la Guardia Nacional. En ese proceso, pues mi interacción con la doctora Sánchez Cordero fue muy intensa. No fue un proceso fácil, pero la disposición que ella tuvo invariablemente nos facilitó enormemente las cosas. A grado tal que en algún momento cuando se entrampó el proceso, porque son procesos muy complejos, cuando se entrampó el proceso, y la doctora vio que no había colaboración suficiente del oficial mayor de la Secretaría, lo despidió. Y llegó otro, y de inmediato se liberó
el proceso. Así es que eso nos dio oportunidad de contar con una secretaría en un plazo razonablemente corto, 1 año y 2 meses, porque en el gobierno federal deben saber ustedes, para su preocupación, que conseguir la autorización de la función pública para que te dé para un cuadrito en el organigrama requiere un proceso de 18 meses. Entonces, contar con 20, 30 cuadritos que tiene la Secretaría en 11, 12 meses fue una cosa excepcional. Aquí también debo agregar que la titular de la función pública es mujer y que también tuvo una participación, Irma Heréndira, una participación estelar en todo este proceso. Y con ella también trabajamos de manera muy intensa toda la parte administrativa y organizacional. Y la experiencia fue extraordinaria, con una gran disposición. Y voy a agregar algo. La subsecretaria de Egresos de Hacienda, que es la otra parte imprescindible para lograr una autorización. Por un lado, el desprendimiento, luego la autorización administrativa y organizacional de la función pública mujer, y luego el recurso para financiar la parte presupuestal, Victoria Rodríguez, otra mujer excepcional. Entonces, ¿qué les voy a decir? En las 3 canchas donde tenía que tocar la puerta para crear la secretaría, encontré una disposición extraordinaria, así es que lleno de reconocimiento, más allá de la formalidad de estar abordando el tema, hay que cumplir con la parte constitucional, pero puedes cumplir con la parte constitucional a fuerzas. Puedes cumplir con tu convicción porque soy de una convicción democrática y la igualdad de la mujer pues, es parte de una convicción democrática. Sí, pero la experiencia que te haga un aliado comprometido, entusiasta, gustoso, eso solo te lo da la experiencia. Y mi experiencia con Olga, con Irma Heréndira y con Victoria Rodríguez fue excepcional. Pero hay otras mujeres ahí también excepcionales en el gabinete. Por ejemplo, trabajar con una gente joven, secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. La verdad es que es una delicia por su sencillez, por su entusiasmo, por su disposición, por sus ganas de construir soluciones, por su talento, que es muy talentosa. En el caso de Luisa María, a lo mejor, pues, tengo muchos más elementos para hablar extraordinariamente bien de ella, porque en la legislatura 62, legislatura 2012-2015, fuimos diputados y ella se sentaba a mi derecha. Era casi una niña y a mi izquierda estaba Marilyn Pozos, las dos. Pero Luisa María jugó un rol estelar en esa legislatura, porque era de un valor, de una audacia, de un compromiso, de una transparencia. Les dijo cosas horrorosas a los priistas y a los panistas desde tribuna, y horrorosas. Pero era evidente la honestidad con la que les decía esas cosas horrorosas, y había que aguantar vara porque era transparente. O sea, y la honestidad, la transparencia, te da una autoridad moral para decir las cosas. Cuando digo horrorosa, quiero decir que eran cosas muy duras, no que merecieran el horror, no. Eran muy duras, que solo una jovencita como ella, llena de convicción, llena de honestidad, y de pasión por la causa. Claro, de pasión, gracias por... de pasión por la causa, claro. Pues no, ponía las cartas sobre la mesa
de una manera extraordinaria. Es un gran cuadro del presidente López Obrador, ¿eh? Y ella, en su secretaría, no casualmente, está en una decisión muy inteligente del presidente, está adscrito el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Es una gente muy preparada. Y yo creo que ya se me está pasando la mano con esa María. No. Pero es que todo el equipo de mujeres, la secretaria de Cultura, de veras excepcional, una gente comprometida, que ha hecho trabajo de base en la difusión cultural, que es otra cosa. Tiene una gran formación académica, pero ella a nivel de base tiene un trabajo, una experiencia extraordinaria y llega a traer toda esa experiencia al servicio también de la causa desde el ámbito de la cultura. Entusiasta, fácil, dispuesta, siempre como si, no digo que en el caso de los hombres esté el como no, pero a veces sí. No, de verdad que yo creo que es muy importante escuchar, conocer sobre esas experiencias, porque ver a mujeres en esos puestos, por ejemplo, ahorita que ya le andaba cambiando yo de puesto a la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, así es, ver a esas mujeres representando de esa manera, representando sus causas, sus temas, es yo creo que un referente, y sobre todo para las niñas. Yo creo que, bueno, tal vez nos tocó a nosotras que pues no estamos tan grandes, ¿no? Pero la cuestión de, pues... Por favor, todavía... son unas jovencitas. Por favor, hombre. Todavía ver en medios, cuando éramos más pequeñas, por ejemplo, ver a más hombres o ver solamente, de que mencionaban en el periódico, por ejemplo, o en la radio, de que, el secretario, el presidente, el gobernador, pero no. Puros ahora, hombres. Ajá, estamos viendo mujeres y dices, yo también puedo llegar ahí. Si yo quiero, yo puedo llegar. Yo puedo poner incluso mi granito de arena desde afuera, pero lo voy a hacer porque yo, obviamente, hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades, pero pues ya sabemos bien, ¿no?, que vivimos en una sociedad culturalmente machista que siempre pone estas trabas, pero que se van a caer estas trabas. Totalmente, y yo creo que es muy importante ese tema que toca Sheila, de que podemos, al ver estas mujeres tan valiosas, estas mujeres tan entregadas a su trabajo, que de verdad se dedican a ello con todo el entusiasmo, con todas las ganas, es cuando te das cuenta que sí deben de haber más mujeres en esos espacios de gobierno. Y a nivel nacional, gracias al movimiento feminista que logró avalar la armonización en los congresos locales de la paridad de género en los 3 niveles de gobierno, creo que es un logro muy grande y que se le debe reconocer al movimiento feminista. ¿Cree usted, doctor, que se pueda ver eso en el siguiente gobierno, que podamos tener un gobierno con un gabinete legal y ampliado de paridad de género totalmente? Sin duda, por las razones que ahorita comentaba. Pero Sheila decía algo muy importante. Culturalmente somos una sociedad machista. Hay que deconstruir, hay que desactivar todo ese machismo cultural, el sexismo. No es nada fácil, no es de un día para otro, pero creo que el gobierno tiene que proponérselo. Y todo eso solo es posible hacerlo desde las aulas y desde la familia. Yo tengo en ese sentido una ventaja involuntaria. Soy parte de una familia de 12 hermanos, 6 hermanas, 6 hermanos. Entonces yo la convivencia, la igualdad, la viví desde el hogar, pero fue una cosa casual. 6 y 6, sí, imagínense, sí había ciertamente en el pueblo una división de trabajo que asignaba una función a las mujeres, otra función a los hombres, pero en lo personal, mi madre jugó un rol muy importante
en la familia, un rol con liderazgo, o sea, con liderazgo. Y mi padre también, mitad y mitad, un rol también con liderazgo. Así es que, y todas mis hermanas también, como mis hermanos, salimos del pueblo a estudiar, empujados por mi madre, que nos decía, fuera de aquí, a ver cómo le hacen, pero se me van a estudiar, porque la única posibilidad de salir adelante es el estudio. Y a las mujeres también, y a mis hermanas se fueron incluso a estudiar muy chiquitas a un internado, a Granados. Les dolía en el alma, pero mi madre le empujaba todo porque salieran. Así es que hay que trabajar mucho la parte cultural. Lo que decía Sheila, el ver a mujeres en posiciones relevantes o de responsabilidades importantes es un ejemplo y es un estímulo, porque, por ejemplo, el 2015, cuando teníamos que definir candidatas, el 2018, a ver, levanten la mano. Las mujeres son las más participativas en la organización de Morena. Si tú les pides, hagan la talacha, vamos a construir estructura, son las más entusiastas. Pero a la hora de levantar la mano, levanten la mano, busquen una candidatura, se repliegan un poco, son más los hombres. No sé si por audacia, si por ambición, si por tradición, si por cultura, pero esa es parte de la realidad. Así es que el ejemplo, las mujeres en posiciones relevantes van a ir generando lo que tú dices, el estímulo yo puedo. Y por supuesto que pueden. Sí, desde el gobierno hay que complementar o hacer la parte complementaria. ¿Qué debe hacer el gobierno? Abrir los espacios para que esas mujeres, con el nuevo ejemplo que levanten la mano, el gobierno tenga un espacio disponible para quienes buscan una oportunidad. El tema de la paridad de género, compromiso de gobierno. Gabinete, yo había hablado del gabinete legal. Vamos a agregar el gabinete ampliado porque, y no lo había mencionado por una omisión involuntaria, no me estoy disculpando, pero por favor, uno comete Pero lo bueno que ya lo va a errores. decir. No, ya queda registrado. De una vez. No, ya que queda en video. Sí, queda registrado y también ampliar, por supuesto, al gabinete ampliado la participación paritaria. Sin duda. Mi experiencia ha sido extraordinaria con la mujer. Así es que, atendiendo a todo ese conjunto de legalidad, convicción y experiencia, adelante. Así es, y de hecho, ahorita que menciona de que pues muchas veces las mujeres, ¿no? De que no levantan la mano, gran parte de ello es también porque a veces no se garantiza Claro. de que la violencia de género, la violencia política por razón de género, no esté ahí presente. Entonces muchas veces las mujeres dicen, estoy siendo agredida, ¿cómo voy a participar? Me siento incómoda, pero pues creo que esto es algo que ya por ley, o sea, ya está de que todos tienen que atender este tema, así como otro tema que aquí va la siguiente pregunta que tengo. Yo sé que muchas agrupaciones feministas con las que colaboro muy seguido, ya sabrán de quiénes hablo, pues hemos hablado sobre la ley 3 de 3. Entonces, mucha gente tal vez se pregunte qué es la ley 3 de 3, porque la relacionarán con la otra ley 3 Sí. de 3, ¿no? Sí, con la publicación. Pues la ley 3 de 3 pues, es una contra la violencia de género, es una iniciativa pues, que ya fue avalada en el INE, que fue puesta en la mesa gracias al movimiento feminista, las constituyentes que pusieron esta piedrita, y que en cada estado pues las agrupaciones hemos estado tendiendo, ¿no?, este tema. Entonces, el fin de esto es que agresores sexuales, violentadores familiares y deudores morosos no puedan aspirar a candidaturas, a la función pública, porque ¿cómo van a haber funcionarios públicos buenos si son agresores de mujeres o niñas? Es una incongruencia. En primer lugar, tenemos que
atender toda disposición legal. O sea, en la medida que sea una ley, tenemos que atenderla. La verdad es que son tan elementales esos planteamientos que ni siquiera debería ser motivo de debate. Oye, ¿la aceptas o no la aceptas? No, hombre, pues por supuesto que la aceptamos, porque es muy elemental. O sea, una gente que incumple con el compromiso económico con su familia, por favor, por favor. Ahora, si hay razones para incumplir, que las dirima un juez, que las hagan valer ante un juez. O sea, finalmente, si es el caso, no debe ser una decisión personal. Incumplo porque no puedo. No, espérate, pues tampoco es así. Estoy totalmente de acuerdo. Muy bien. Totalmente. Pues creo que hemos llegado al final de esta entrevista. De verdad que fue un gusto tenerte el día de hoy con nosotros, Sheila. Muchas gracias por invitarnos, doctor. Yo quisiera hacer un comentario, si me permite. Adelante, adelante. Mira, si tenemos un minuto, estamos viviendo una circunstancia compleja. Hoy abordamos el tema de la mujer y evidentemente es un tema complejo porque los niveles de violencia de género en el Estado son altos, incluidos el tema del feminicidio. Pero tenemos la pandemia, que tiene un impacto tremendo en todo sentido, comenzando por el emocional, porque algunos, una gran parte de los sonorenses, pues hemos sufrido el impacto de manera directa o indirecta en la pérdida de un ser querido, un amigo, un vecino, un familiar, etcétera, etcétera. Luego tenemos el impacto económico de la pandemia y tenemos el impacto también en la seguridad, pero luego viene un proceso de deterioro, un proceso histórico de deterioro, en el caso de Sonora, que desde los años 90 ha ido perdiendo relevancia económica, relevancia política, relevancia social entre los estados fronterizos y también a nivel nacional. Esta realidad ha obligado a muchos sonorenses a salir del estado. Algunos, como en mi caso, hace muchos años nos vimos en la necesidad no solo de salir del pueblo, donde no había absolutamente ninguna opción ni económica, ni educativa, ni nada, y nos vimos en la necesidad no solo de salir del estado, sino incluso de salir del país, como fue mi caso, que frente a la falta de opciones económicas en el estado, me voy a trabajar a Estados Unidos un par de veces. Ahora lo digo con una gran naturalidad. En aquel tiempo me daba pena. Ahora los derechos humanos han llevado a pues una redefinición, reconceptualización. Pero antes éramos mojados, espaldas mojadas, mojados. En el caso nuestro éramos mojados. Ahora son migrantes o somos migrantes. En ese contexto de complejidad, creo que vale la pena decir, tengamos confianza en nosotros mismos. Hay una luz al final del túnel en el tema de la pandemia que lo representa la disponibilidad de vacunas que ya nos ha garantizado el gobierno, el presidente López Obrador. Pero aún sin la vacuna, tengamos confianza en nosotros mismos. Siempre hemos tenido capacidad para construir soluciones y no es mala una dosis de optimismo en una circunstancia como estas, porque el optimismo es la manera de ver favorablemente las circunstancias para construir soluciones. Por eso, aún en este contexto complejo, yo podría decir con toda convicción, arriba Sonora, vamos a salir, arriba Sonora, tenemos que tener confianza en nosotros mismos y a los jóvenes particularmente les digo, tengamos confianza. Yo sé que hay motivos históricos para la desconfianza, motivos históricos de decepción,
porque han tenido que salir, como salí yo, del Estado. Es muy cómodo decir, salió del Estado. Pues sí, hay algunos que ni siquiera han tenido necesidad de salir de su casa, ya no digamos de su pueblo, porque no han tenido necesidad de trabajar, porque tienen una vida resuelta. Y si han salido de su casa es porque Dios es grande, y si han trabajado es porque Dios es grande, pero no han tenido necesidad de salir. La verdad es que no es la realidad de los sonorenses. Muchos, como yo, miles, nos hemos visto en la necesidad de salir, pero hemos regresado afortunadamente a nuestra tierra, a regresar lo que Sonora nos ha dado, lo que nuestro país nos ha dado. Y aún, pues, en esta circunstancia compleja, yo digo con toda convicción, arriba Sonora, vamos a salir adelante. Y si alguien no cree, arriba Sonora, que Sonora está arriba, pues simple y sencillamente veamos el mapa. Arriba Sonora. Totalmente, doctor. Y pues fue un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes, con Sheila, con el doctor, con ustedes, público, a que nos vea ahí en casita. Los esperamos el próximo martes a las 9 de la noche y pues ya escucharon al doctor. Arriba Sonora.